Muy bien, y después de esto vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, y en esta mañana vamos a estar viendo los versículos del 29 al 36. Lucas capítulo 11, versículos 29 al 36, y el título va a ser Cristo es mayor y mejor. ¿Mayor y mejor que qué? Ya lo veremos. Pero este es el título. Citius Altius Fortius. Es latín, no os asustéis. Significa más rápido, más alto y más fuerte. Y si os gustan los deportes, probablemente os suene, porque este es el lema que se utilizan en los Juegos Olímpicos modernos, desde la era moderna. De hecho, fue el barón de Coubertin quien pronunció en la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, en Atenas en el año 1896, esta frase: Citius, Altius, Fortius, y añadió: y no hay límites. Siempre se puede lograr más, siempre se puede llegar más lejos y hacer cosas que nadie hizo antes. Sin embargo, en nuestro texto, Jesús va a desmontar esta afirmación. Porque sí, hay límites. Y de hecho hay un límite. Y este límite es Cristo. Cristo es mayor, Cristo es mejor. Y este es el título de nuestra sección. ¿Recordáis que continuamos con este viaje que comenzó Jesús y sus discípulos en dirección a Jerusalén? Lo vimos en el capítulo 9, versículo 51, donde el propio Lucas nos dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que estamos en este descenso que hemos comenzado en el capítulo 9, versículo 51, donde anteriormente, recordáis, en los 3 primeros capítulos de Lucas vimos lo que se conoce como el Evangelio de la infancia, un relato prácticamente único de Lucas. Después vimos ese ministerio amplio basado sobre todo en señales en la zona norte de Israel, conocida como Galilea. Y ahora a partir del capítulo 9, versículo 51, que es la sección más amplia, Jesús está descendiendo a Jerusalén y está en una etapa de su ministerio donde abunda más la enseñanza que las señales, a diferencia de lo que sucedió en el norte. Y es así en el capítulo 11, donde en nuestros versículos vamos a ver cómo Jesús cierra, y lo va a hacer de una manera definitiva, la controversia acerca del origen de su autoridad. ¿Recordáis? Y lo vamos a leer a mediados de este capítulo 11, Jesús hace una señal al salvar, al redimir, al expulsar a un demonio, y se crea una controversia acerca de cuál es el origen de este poder que Jesús tiene. Y Jesús lo que hace es cerrar la sección que tenemos hoy reclamando, aclamando, confirmando que Cristo es mayor y que Cristo es mejor. Así que vamos a leer desde Lucas capítulo 11, desde el versículo 14 hasta el versículo 36, para coger todo el contexto de lo sucedido, pero luego en esta mañana nos vamos a centrar exclusivamente en los versículos 29 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en la versión de las Américas, Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Y aquí comienza la controversia. Pero algunos de ellos dijeron: él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, que eran claros, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú,
¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero, versículo 20, si yo, por el dedo de Dios, recordáis esta imagen, es una imagen que nos lleva al Antiguo Testamento, algo que también vamos a ver en nuestra sección. Esta afirmación, el dedo de Dios, nos recuerda al Éxodo, tercera plaga, y en este caso los propios sacerdotes de Faraón se dan cuenta que no pueden imitar ya más el poder de Dios, que es algo evidente lo que está haciendo Aarón y Moisés. Y son ellos los que afirman, ojo Faraón, no vaya a ser que esto sea el dedo de Dios. Y esta es la misma imagen que tenemos aquí, la misma expresión. Mitad del versículo 20. Entonces, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Versículo clave, versículo 23. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y aquí, ¿recordáis? Era el peligro de una respuesta cosmética. Versículo 27. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y Jesús respondió, al contrario, dichosos, felices, bendecidos, macarios, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí comenzamos con nuestra sección. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Versículo 33. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, refiriéndose al ojo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mirad, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y esta es la sección que tenemos hoy delante. ¿Qué tenemos que prestar atención a lo que hemos leído? ¿O qué nos llama la atención de todo lo que hemos leído? Fijaros, hay varias palabras que se repiten de una manera clara a lo largo de esta sección. Si habéis prestado atención a la lectura, especialmente en el primer versículo que hemos leído, señal, se repite en total en 4 ocasiones. Y generación se repite en 5 ocasiones. Señal y generación. Estos son 2 conceptos que tenemos que tener claros, tenemos que explicar. También vemos 2 referencias claras a 2 personajes conocidos del Antiguo Testamento, con lo cual vamos a tener que familiarizarnos con lo que sucede con estas 2 personas para poder entender bien cuál es el punto de Jesús al mencionarlos en esta sección.
Y como bien habéis visto, especialmente en la segunda parte, Jesús vuelve a utilizar la analogía de la luz, una analogía que ya ha estado utilizando a lo largo del Evangelio de Lucas en varias ocasiones. ¿Qué más destaca en lo que hemos leído? Fijaros, solo hay un imperativo. Y si hay solo un imperativo es porque es tremendamente importante. Un imperativo es una orden, algo que tenemos que hacer, que poner en práctica desde este momento en adelante. Y por encima de todo, yo diría que lo que destaca es que Jesús no deja una pregunta sin responder. Después de aclarar su autoridad, que es superior, como vimos en la sección anterior, ahora deja claro que no hay una señal mejor ni mayor que Él mismo. Y la respuesta que vimos en la sección anterior sigue vigente en esta misma sección. ¿Cómo respondes a Cristo y a su autoridad? ¿Cómo respondes a un Cristo que hoy, en nuestra sección, va a demostrar que es mayor y que es mejor? Porque vas a tener que dar una respuesta. Porque la no respuesta es una respuesta. Lucas 11:23. Quien no está conmigo está contra mí, y el que no recoge desparrama. Por eso en nuestros versículos que tenemos hoy delante vamos a ver cómo Jesús explica que Él es la señal mayor, Él es la señal mejor que esta generación tiene. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que vengas a Cristo y dejes de dar la espalda a Cristo. Por eso vamos a ver una señal mayor, y este es nuestro primer punto. Una señal mayor, versículos 29 al 32. Y después veremos una luz mejor, versículos 33 al 36. Pero si tuviésemos que resumir en una sola frase cuál es el punto de esta sección, volveríamos a recordar lo que vimos anteriormente. Solo hay una respuesta válida. Y esa respuesta es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Tanto por el origen de su poder como por la señal y la luz que Él mismo es. Por lo tanto, ¿cómo respondes a Cristo? Un Cristo que es mayor, un Cristo que es mejor. Por eso el milagro que trae controversia, vamos a cerrar aquí el círculo de la controversia, porque Jesús termina de responder a la multitud. Y fijaros cómo comienza el versículo 29. Y esas son las únicas palabras de Lucas. El resto de nuestro relato va a ser Jesús hablando. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir. Y fijaros, Lucas de nuevo describe lo que sucede única y exclusivamente con esta frase que nos sirve de introducción a las palabras de Jesús. El resto del relato ya es Jesús quien toma la iniciativa. Y de nuevo asumimos por el texto que esto sucede inmediatamente posterior a lo que acabamos de leer. Y nos dice que la multitud se aglomeraba. Y es muy interesante este término, porque es la única vez en todo el Nuevo Testamento que sucede. Entonces, Lucas está intentando describir una realidad que está observando, pero todos los verbos que él conoce del idioma se quedan cortos para ver lo que está sucediendo, hasta el punto que tiene que inventarse, por así decirlo, una palabra para poder explicar cómo aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta en número esta multitud. Una multitud que se agolpaba y que crecía exponencialmente. Esta es la idea de este verbo. Una multitud creciente como nunca se ha visto hasta ahora. Y Jesús es aquí, delante de esta multitud, donde retoma la pregunta que se había quedado en el aire en la sección anterior, en el versículo 16, cuando dice que otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Y fijaros, esta es la tercera reacción liderada por los otros. Lucas simplemente los denomina los otros. Y hasta ahora parece ser que no han tenido suficiente con lo que han visto hasta ahora, tanto en la predicación de Cristo como en las señales
que Cristo ha realizado, concretamente con la última, sanar a este mudo. Y no solo a este mudo, sino a este que estaba endemoniado y por lo tanto estaba mudo. Y es ahí precisamente donde Lucas escribe y nos dice que Jesús comenzó a decir. Y es que Jesús toma aquí la palabra y va a continuar hablando hasta el final de nuestra sección en el versículo 36. Y es muy interesante lo que Jesús dice. Y vamos a ver cómo Jesús repite palabras. Esta generación es una generación perversa. ¿Qué palabra se ha repetido 2 veces? Generación. Busca señal una vez y ninguna señal segunda vez se le dará, sino la señal tercera vez de Jonás. Y es el momento de prestar atención a las palabras y observar bien estas repeticiones. ¿Por qué? Porque si Lucas repite lo que Jesús está diciendo y Jesús está repitiendo palabras, es por algún motivo. Porque cualquiera de nosotros podríamos resumir esta misma frase sin repetir palabras. Un ejemplo de ello: esta generación perversa busca señal, pero solo se le dará la señal de Jonás, o solo se le dará la de Jonás. No hace falta repetir generación, no hace falta repetir señal en 3 ocasiones. Pero si Jesús está repitiendo señal en 3 ocasiones y generación en 2 ocasiones, es para centrar nuestra atención en estas palabras. Pero antes, una pregunta más. ¿Por qué anteriormente Lucas se refiere a la multitud y sin embargo Jesús ahora la llama generación? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué Jesús no dice que esta multitud es una multitud perversa? ¿Por qué cambia Jesús a hablar de generación? Generación es un término común, muy usado en los evangelios sinópticos. Tanto Mateo, Marcos como Lucas utilizan de manera frecuente esta palabra. Pablo, sin embargo, lo utiliza en muy pocas ocasiones y Juan nunca utiliza esta palabra. ¿Qué significa generación? ¿Qué tenemos que entender cuando vemos la palabra generación? La idea es contemporáneos, aquellos que forman parte del momento en el que Jesús está en la tierra, aquellos que son sus contemporáneos. Ahora, es interesante también ver que al utilizar generación, y cuando Jesús especialmente utiliza la palabra generación, siempre lo hace con un tono negativo. Si Jesús viniese aquí, se pusiese a predicar y nos llamase generación, algo nos tendría que decir. Y eso es exactamente lo mismo que encontramos aquí. Y normalmente la palabra generación siempre viene apuntada con un adjetivo posterior. Lo hemos visto a lo largo de los evangelios: generación adúltera, generación incrédula, generación corrupta. Y tenemos muchos evangelios: Marcos 8, Mateo 12, Mateo 17. Así que esta expresión de esta generación tiene a su vez el origen en una expresión que los hebreos utilizaban y se utilizaba también desde el Antiguo Testamento. Así que lo que Jesús está haciendo es aludir a todo el pueblo. No es simplemente estos hombres que están aquí delante mío los que están cometiendo un error. No son simplemente estos otros que me han lanzado esta pregunta acerca de la señal, sino que este pecado grande del cual os voy a hablar es algo típico de todo el pueblo, de todos los contemporáneos que están hoy siendo identificados en esta multitud creciente que tenemos aquí delante. Todos comparten este pecado. Por eso Jesús los llama generación perversa. ¿Y qué significa perversa? Evidentemente, si alguien te dice que eres perverso, no es una cosa positiva, sino negativa. Y este apellido
lo que nos hace ver es que esta generación está cargada de preocupaciones, que es una generación triste, infeliz. Esto es lo que la idea original. Pero también deriva en una generación que está llena de problemas, que es desafortunada, que es inútil, falsa, incorrecta, dañina, desfavorable, ofensiva, incluso engañosa. Y no solo engañosa, negativa, falsa, sino que también lleva y conduce al engaño. De hecho, es una palabra tan mala que se utilizaba también perversa para hablar cuando navegabas de estos vientos que eran contrarios. Tú querías ir hacia el norte y el viento iba en la dirección contraria y tenías que cargar velas porque no podías avanzar. Una generación que impide que puedas avanzar hacia Cristo. Esta es la idea. Y Jesús va a explicar los motivos. ¿Por qué? ¿Por qué son como los vientos contrarios? ¿Por qué esta generación es perversa? Siguientes palabras de Jesús. Porque busca señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Fijaros, esta generación torcida, que es como los vientos contrarios, está buscando. Está continuamente buscando. Está continuamente buscando, y este es un verbo especial, porque en derecho se utilizaba para hablar de buscar a alguien o de cobrar las deudas, de buscar a alguien con un propósito. Es una búsqueda activa. No es como que se me cae algo y miro a ver si está por aquí o no está por aquí, sino que estoy escrutinando de arriba abajo, buscando de arriba abajo con orden y con un criterio aquello que quiero encontrar. Y aunque están activamente buscando, Jesús dice que no se les va a dar la señal ni ahora ni en el futuro. Ninguna señal os será dada. En otras palabras, vuestra búsqueda constante va a ser infructuosa, no va a tener éxito. ¿Y qué es lo que están buscando? Una señal. Jesús lo ha repetido hasta en 3 ocasiones. Están buscando una señal. Se trata de una marca, se trata de una característica que distingue a algo o a alguien de otro. Y en la mayoría de los casos se trata de una señal que es percibida visualmente. Hay algo que quieren ver con sus ojos. Hay algo que quieren observar visualmente. En otras palabras, si eres el Hijo de Dios, haz un truco de magia delante nuestro. Y esta exigencia de una señal que busca evidenciar la relación recíproca entre Jesús y Dios es una señal que ellos mismos no definen. Pero no busca algo en concreto, sino que, una vez más, busca algo fuera de lo común. Busca un entretenimiento, busca un truco de magia. Y Jesús ya enfrentó una situación similar, con un origen y una forma diferente. Y nosotros lo hemos estudiado. ¿Recordáis a Juan el Predicador? Cuando sus discípulos vienen y le lanzan esta pregunta precisamente a Jesús. En Lucas capítulo 7, versículo 20. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Y cuál es la diferencia entre esta pregunta y la demanda de señal de estos fuegos artificiales, de este truco de magia por parte de esta generación? La pregunta de los discípulos viene desde la impaciencia. Viene desde la impaciencia, no desde la incredulidad. Y sabemos que viene desde la impaciencia por el relato que podemos leer a continuación. Fijaros en el versículo 21 de Lucas capítulo 7, cómo Jesús les da, en primer lugar, una respuesta muda. Le lanzan esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús no abre sus labios. Sin embargo, leemos en el versículo 21 que en esa misma hora
En otras palabras, en ese mismo momento, Jesús curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos dio vista. ¿Eres tú el que ha de venir? Jesús no abrió la boca, pero mirad ahí sus hechos. Versículo 22 del capítulo 7. Ahora sí, Jesús habla. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. En primer lugar, Jesús dio una respuesta muda. Mira lo que hago. Y ahora da una respuesta audible. Una respuesta audible que está basada en ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está citando la palabra del Señor. Estos versículos son una cita de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Que precisamente son los mismos versículos, recordáis, que Jesús leyó al inicio de su ministerio, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, en la sinagoga de Nazaret. Versículos que hablan de ese Mesías que iba a venir en un futuro y que iba a haber evidencias en lo que hace y en lo que dice, que nos iban a dejar sin ningún tipo de dudas de que Él era el Mesías. Algo que Isaías estaba buscando ver suceder en el futuro, algo que esta generación tiene delante de sus ojos. Y hemos visto dos respuestas. Una respuesta impaciente, ¿realmente eres tú? Y los discípulos de Juan, el predicador, van a volver con la respuesta adecuada. Y una respuesta equivocada, basada en fuegos artificiales y en trucos de magia. Una generación perversa. Y este es el punto de Jesús. El Mesías ha llegado. Aquello que estaba apuntando Isaías, lo tenéis aquí delante. Y vosotros, esta generación, lo acabáis de ver con la señal que acabo de realizar con este endemoniado, y lo habéis visto también con mis palabras posteriores que hemos leído en esta mañana. Y este es el punto. El reino ha venido a vosotros. Y esta es la misma respuesta a los discípulos de Juan el predicador. ¿Y cuál es la respuesta para esa generación perversa que ve, escucha y no hace nada? La señal de Jonás. ¿Cuál es la respuesta para esta generación perversa? La señal de Jonás. Y ahora, la pregunta es, ¿y qué es esta señal de Jonás? ¿A qué se refiere Jesús con esta señal de Jonás? ¿Está Jesús pensando en la predicación de Jonás a los ninivitas? ¿Es una referencia a estos 3 días que Jonás pasó en el vientre del pez, paralelos a los 3 días que Jesús pasará muerto antes de ser resucitado? Es una señal que hace referencia al juicio que vino sobre los ninivitas. Y casi os diría que la señal de Jonás es más que todo esto. Dejad un dedo en Lucas capítulo 11 y id unas páginas más atrás, está prácticamente después de Mateo, al inicio al final prácticamente del Nuevo Testamento. Es uno de los profetas menores que mejor conocemos, Jonás. Y Jonás está profetizando durante el reinado de Jeroboam II. Israel ha sido dividido después de que Salomón llegase al reino. Salomón comenzó su vida muy bien, llegó a la cúspide, pero terminó mal, especialmente movido, llevado, empujado por todo ese número de mujeres que lo apartó de los caminos del Señor, hasta el punto que dividió el reino en 2 de sus hijos, reino del norte, 10 tribus del norte,
reino del sur, mucho más pequeño, la tribu de Judá y la mini tribu de Benjamín. Y en esos momentos Jonás está hablando precisamente a la tribu del norte, la tribu del reino del norte, las 10 tribus de Israel. Y lo hace 40 años antes de que sean arrasados por Asiria. 40 años antes de que sean arrastrados por Asiria. Y Dios manda a Jonás que vaya a la capital de Asiria, a Nínive. Y Nínive en estos momentos representa el peor enemigo de Israel y la mayor amenaza de Israel. Y Jonás sabe bien que al predicar a los asirios, Dios estaba dándoles la oportunidad de que se arrepientan. Pero Jonás no quiso saber nada de esto. ¿Y recordáis qué es lo que hizo? Se fue a Jope, embarcó en un barco y se fue en la dirección contraria. De hecho, quería llegar a los confines del mundo. Nos dice Lucas 1 que quería llegar a Tarsis, lo que hoy conocemos como España, la península ibérica. Quería cruzar todo el mar conocido, o el mar grande, como llamaban en esa época, y dirigirse en la dirección más opuesta posible de donde Dios quería mandarlo. Pero aún en su huida, Dios utiliza su mal testimonio para salvar a los marineros. ¿Recordáis? Dios desata una tormenta grande hasta el punto que tienen que tirar todos los enseres por la borda, pero la tormenta continúa, con lo cual los marineros que no son tontos saben que aquí Dios está juzgando, algo está sucediendo. Y van preguntando uno a uno hasta que Jonás confiesa su pecado. ¿Y qué sucede? Que es arrojado por la borda. Y en ese momento se calma la tormenta. Y Dios envía un pez grande. Y Dios disciplina y Dios obliga a ir a Jonás, a Nínive. Pero Jonás no está dispuesto a obedecer de corazón. Y de hecho esto es algo que podemos ver en el libro de Jonás. El libro de Jonás se divide perfectamente por la mitad. Capítulos 1 y capítulo 2, la primera comisión a Jonás. Capítulo 3, capítulo 4, la segunda comisión a Jonás. Y a pesar del arrepentimiento de Nínive, un arrepentimiento como no ha habido numéricamente otro en toda la Escritura, Jonás se enfada con Dios. Y así termina el libro. El mensaje es claro: Dios tiene un corazón por sus hijos perdidos, sean de la nación que sean, e Israel continúa sin cumplir con su llamado. De ahí que 40 años después, Israel, el reino del norte, sea arrasado por su pecado. Ahora, ¿por qué recibirán la señal de Jonás? ¿Qué implica la señal de Jonás? Y os voy a pedir que prestéis atención a un mapa que va a salir aquí a mi espalda. No sé si lo veis más o menos. En amarillo, en forma de croissant, por así decirlo, tenemos el imperio asirio. Ese es el imperio que iba a dominar. Ese es el imperio que surge de Mesopotamia, la zona que está precisamente entre el río Éufrates y el río Tigris. Por eso se llama así, Mesopotamos, en medio de dos ríos. Y es Dios el que manda a Jonás que fuese a Nínive, hoy conocida como Mosul, una ciudad de Irak. Y Dios es el que le manda que vaya allí, y Jonás, si seguimos la flecha roja, desciende hasta más o menos la Jota donde pone Judá y se embarca en el barco para ir en la dirección opuesta hasta los confines del otro lado. Y como hemos dicho, Dios tiene que mandar un pez, y ese pez vomita
a Jonás en Nínive. Nínive, como podéis ver, está a orillas del río Tigris. Está a 800 kilómetros en línea recta de donde Jonás fue tragado. Y está en 800 kilómetros, línea recta, también el mar más cercano, que sería el Golfo Pérsico. Más o menos la distancia en línea recta entre Pontevedra y Andorra. Y Dios hace que el pez vomite a Jonás en Nínive. Nínive, como vemos en el versículo 30, ya de Mateo 11, y podemos volver a Mateo 11, donde nos dice que de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y fijaros qué coincidencia, entre comillas. Nínive significa pez. Ese es el significado del nombre de esta ciudad. Ciudad de peces o ciudad del pez. Y es importante al considerar el significado de Jonás como una señal precisamente para Nínive, porque Jonás, después de haber sido arrojado por la borda por los marineros fenicios, finalmente es tragado por este gran pez, en cuyo vientre permanece 3 días y 3 noches y es vomitado precisamente en las costas de la ciudad del pez. Y la experiencia de ser tragado y transportado por este monstruo marino, junto con su mensaje posterior, hizo que Jonás se convirtiera en una señal para los ninivitas. Y Jesús dice que esta es la misma señal que recibirá esta generación perversa. Un testimonio sobrenatural de Jonás y el pez, como vemos en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Jonás. Cómo es vomitado y continuamente comienza a desplazarse hasta la ciudad y cruza la ciudad y predica en esta ciudad de manera consecutiva, es lo que nos dice el texto gramaticalmente. En segundo lugar, nos muestra la predicación consistente de Jonás. En tercer lugar, vemos el arrepentimiento de un pueblo pagano en respuesta a la predicación de Jonás. Y por cierto, fue una respuesta inmediata y una respuesta universal, porque tal y como leemos en el relato, el pueblo, el rey e incluso los animales fueron vestidos de cilicio para demostrar la sinceridad del arrepentimiento de esta ciudad. ¿Recordáis lo que es el cilicio? Es ponerte un abrigo al revés. Normalmente cuando tenías un manto o una cosa de pelo de cabra, te ponías la parte del cuero que era más cómoda por dentro y dejabas el pelo fuera. En este caso el cilicio es hacer justo lo contrario, es ponerte un vestido que fuese hecho como de la rafia de los sacos de patata, algo que fuese totalmente incómodo, y en ocasiones además te echabas ceniza en el pelo. Como muestra de arrepentimiento genuino, como vemos en el capítulo 3 de Jonás, versículos del 5 al 9. Y es ahora donde Jesús interrumpe precisamente el flujo de pensamiento y añade otro ejemplo. Tenéis el ejemplo de los ninivitas, pero por si fuera poco, hay otro ejemplo también muy importante que, por cierto, también viene del Antiguo Testamento. Y hay una pequeña variación. No es el ejemplo de un pueblo, como los ninivitas, sino que ahora va a ser el ejemplo de una mujer. Una mujer que no es una mujer cualquiera, sino que es una reina. Y es lo que vemos en el versículo 31 de Lucas capítulo 11. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Y este primer punto en el que estamos es un poco más extenso en comparación con el segundo. Así que tranquilos, vamos a terminar a buena hora. ¿Quién es esta reina del sur? ¿Qué reina vino de un reino del sur para visitar
a Salomón. Y no fue una visita de cortesía, sino que fue una visita de comprobación. Se trata de la reina de Saba, que en el siglo X a.C. se corresponde esta zona Saba con el actual más o menos Yemen o la zona del sur de Arabia, lo que hoy conocemos como el sur de Arabia, lindando también con el norte de Etiopía o con lo que hoy conocemos también como Eritrea, es decir, está en toda esa zona de lo que se conoce como el Cuerno de África. Y la riqueza de estas tierras dio un poder y riquezas a esta reina de Saba o Sabá, como también podemos encontrar en el Antiguo Testamento, o a la reina del sur, como en este caso la identifica Lucas. ¿Y recordáis la historia? Dejad un dedo en Lucas 11 y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicarle. Versículo 4. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. La reina, probablemente más rica del momento, se quedó asombrada. Versículo 6. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído de ti. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Y no solo eso, sino que aquí está la clave, versículo 9. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Y continuamos, podemos seguir leyendo hasta el versículo 13. Y esta es la señal de esta mujer. Esta mujer vino desde los confines de la tierra. Esta mujer vio. Esta mujer escuchó. Y esta mujer creyó hasta el punto de bendecir a Dios. Versículo 9. Sin embargo, esta generación perversa vio, esta generación perversa escuchó. ¿Y qué vio y qué escuchó? A algo todavía más grande que Salomón. Más grande que lo que la reina de Saba había visto. Mucho más grande que Salomón. Es lo que vio esta generación. ¿Y qué hizo esta generación perversa? Le dio la espalda. Le dio la espalda. Por eso serán juzgados y serán condenados por dar la espalda a Cristo. Y ahora nos ponemos en la mente de esta generación. Y vamos a ver a una mujer en comparación con esta generación de judíos. Una mujer que vino del otro lado del mundo frente a esta generación que está en su casa. Una mujer que obtuvo una respuesta ante Salomón positiva frente a una generación que da una respuesta negativa a uno que es todavía mayor que Salomón. Y esta respuesta negativa implica una condena eterna en el infierno. Y es una condena firme, porque hay otro testigo más que ahora llama a la acusación al frente para poder testificar. Y ese es el que encontramos en el versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Jesús,
basando su propio llamamiento al arrepentimiento en este relato, argumenta a fortiori, o como decimos aquí, a mayores. Si los paganos ninivitas se arrepintieron ante la predicación del extranjero Jonás, mucho más debería arrepentirse esta generación ante uno que es mayor que Jonás. Misma idea, misma comparación. En este caso sustituimos a la reina de Saba por los ninivitas. Los hombres de Nínive, los paganos, se enfrentan a esta generación de judíos, generación perversa. Una respuesta positiva a Jonás, mientras que esta generación da una respuesta negativa a Jesús, un Jesús que es más grande que Jonás, más grande que Salomón, más grande que Jonás. Unos extranjeros, los asirios, los ninivitas, la reina de Saba, responden de manera correcta ante las señales más pequeñas que han observado. Sin embargo, esta generación perversa, este pueblo escogido por Dios, este heredero de todas las señales del Antiguo Testamento, y no solo del Antiguo Testamento, sino de lo que hemos estado observando en el Evangelio de Lucas hasta hoy, tienen delante a una señal mayor y, sin embargo, responden negativamente. Más rápido, más alto, más fuerte. Jesús es mayor que Jonás. Jesús es mayor que Salomón. ¿Cómo respondes a Jesús? ¿Cómo respondes a su mensaje? Y ojo con una respuesta equivocada, porque una respuesta equivocada trae juicio eterno. El milagro trajo controversia, pero Jesús termina respondiendo a la multitud y apuntándoles al verdadero peligro de dar la espalda a Cristo. Y es un peligro eterno. Tenéis delante de vosotros a uno que es mayor que Salomón, mayor que Jonás. Por eso Jesús explica que Él es la señal mayor y mejor que esta generación tiene, con el objetivo de que vengas a Cristo y no continúes dándole la espalda. Una señal mayor. Y de manera breve vamos a ver ahora una luz mejor, porque este es el punto final. Jesús va a redondear esta demanda de una señal con un ejemplo que ellos van a comprender a la primera, con una analogía, con una imagen, que ellos van a entender de una manera perfecta. Fijaros, versículo 33. Nadie, aquí Jesús es enfático, nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. ¿Cómo lo explicaríamos hoy nosotros hoy en día? Esto no se le ocurrió ni al que asó la manteca. Porque si asas la manteca la derrites y la pierdes. Y Jesús es claro, nadie, pero absolutamente nadie enciende una lámpara y la esconde en el sótano. Nadie enciende una luz y la esconde debajo de un cesto. Nadie. Nadie mete la lámpara en un lugar que es oscuro, secreto y escondido. Nadie enciende una lámpara y la metería, por así decirlo, en una caja fuerte y luego la cerraría. ¿Por qué? Porque no puede alumbrar. ¿Qué sentido tiene meter la luz debajo de un cesto? Ninguno. Sino que la pone en un candelero para que la luz ilumine a los que entran. ¿Por qué? Porque la luz es la guía. Nadie la esconde. ¿Dónde colocamos las luces? ¿Con qué objetivo? Para que nos iluminen, para que podamos leer lo que podemos ver, para que podamos salir sin tropezarnos los unos con los otros, para que no nos llevemos los bancos por delante cuando salgamos por la puerta. Jesús ha predicado
Jesús predica y Jesús seguirá predicando de la misma manera, abiertamente, trayendo la luz del Evangelio y esperando una respuesta que esta generación debe dar al Evangelio, que esta generación debe dar a la luz. Por eso nos dice en el versículo 34 que la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y la pregunta en esta mañana es, ¿dónde te está guiando tu ojo? ¿Qué luz estás siguiendo? ¿Estás con Cristo o estás en contra de Cristo? ¿O recoges o desparramas? De nuevo, Lucas 11:23, palabras del mismo Jesús. Todo el cuerpo va al lugar donde el ojo le guía. Todo el cuerpo va al lugar donde la luz que penetra por el ojo le guía. Si tu ojo está sano, te irá bien. Irás por el camino correcto sin caer en las trampas. Si tu ojo no está sano, si la luz que estás dando a tu ojo es una luz equivocada, si estás caminando de espaldas a Cristo, entonces vas a ir por un camino lleno de trampas, tropiezos y peligros. ¿Qué luz está guiando tus ojos? ¿Qué luz está guiando tus ojos? Y esta es una pregunta que tienes que responder en esta mañana. Porque eres responsable de cómo respondes a uno mayor que Jonás. Eres responsable de cómo respondes a uno mayor que es Salomón. Eres responsable de estar dando la espalda a Jesús y caminar directo a la oscuridad eterna. ¿Por qué? Porque sabes que solo hay una luz, porque sabes que solo hay un camino, porque sabes que solo hay una verdad, porque sabes que solo hay uno que te lleva a la vida, porque sabes que solo hay uno que es mayor que Jonás, mayor que Salomón. ¿Qué vas a hacer? De hecho, ese es el punto donde Jesús hace una pausa. Y donde yo quiero hacer también una pausa siguiendo a Jesús en el texto. Quieto, párate, mírame, escúchame, esto es importante. Versículo 35. Mira, y este es el único imperativo que encontramos. Mira, mira pues que la luz que hay en ti no sea de oscuridad. Este es el momento de parar todo lo que estás haciendo. Este es el momento de dejar de pensar en lo que estés pensando. Este es el momento de dejar de hacer lo que estés haciendo y hacer una búsqueda introspectiva dentro de ti. ¿Qué luz estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo una luz que me lleva a la oscuridad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y este es el aviso de Jesús. Este es el imperativo. Y es un imperativo que te va a acompañar en el resto de tu vida. Porque esta orden que Jesús está dando es, mira, comienza a mirarte y no pares de mirarte hasta que yo te llame a mi presencia. Continuamente estate mirando, continuamente sigue analizando qué luz estás siguiendo en tu vida para que no estés siguiendo la luz equivocada. Examina, observa lo que hay. Y este es un verbo importante, solo aparece en 2 ocasiones, aquí y en Filipenses capítulo 3, versículo 17, cuando Pablo está hablando a los filipenses y le dice, hermanos, sed imitadores míos y observad, analizadme, escrutinadme de arriba abajo, a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso rechazar la luz tiene consecuencias desastrosas, igual que seguir una luz equivocada que te lleva a la oscuridad eterna. Por eso Jesús es mejor y Jesús es mayor. Y por eso Jesús es el límite. Porque Jesús no te dice que lo que no te salva te mata. Jesús no dice que lo que no me mata me hace más fuerte. Jesús no dice que, bueno, vete caminando por donde quieras y luego ya arreglamos cuentas.
Jesús no dice viva la Pepa o viva México. Jesús llama a que te examines continuamente. Jesús llama a que te pares. Jesús llama a que mires qué luz está iluminando tu vida. Y así es como termina, versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en las tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Una manera de volver a fortalecer la misma verdad que Jesús acaba de declarar. ¿Cómo respondes a la luz de Cristo? Una luz que es la mejor. ¿Cómo respondes a una señal que es aún mayor que la de Jonás, que la de Salomón? Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que Jesús una y otra vez ha confrontado a aquellos que le escuchan. Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. No seas de los que dan la espalda a Cristo, porque vivirás en la oscuridad eterna. Ven a Cristo, confiesa su nombre y vivirás en la luz de esta vida y en la luz de la vida siguiente. Y si estás en Cristo, ocúpate que tu luz brille. Ocúpate de ser un buen referente a aquellos que tienes a tu lado. Ocúpate de ser una luz que apunte en el camino adecuado que es Cristo. Ocúpate que tu vida sea una luz que lleve al camino que es Cristo. Y no solo eso, sino que alimenta tu luz con la palabra de Dios. Alimenta tu luz con la oración. Alimenta tu luz con la comunión con los hermanos. No simplemente sé luz, sino sé una luz que apunte a Cristo y que lo haga también constantemente. Por eso Jesús explica que Él es la señal mayor y mejor que esta generación tiene, con el objetivo de que vengas a Cristo y no le des la espalda. Una señal mayor, mayor que Jonás, mayor que Salomón, y una luz mejor que te lleva a la salvación en lugar de llevarte a la condenación. No des la espalda a Cristo.